Yo soy Elvira Smeke, soy maestra de la universidad, doy clases aquí de Holocausto hace 13 años y a través de la enseñanza del Holocausto creo que me puedo sentir muy satisfecha de decir que he logrado crear en mis alumnos una conciencia y empatía y alguna forma de prevención hacia los prejuicios y los estereotipos. Y una duda que siempre sale entre mis alumnos y yo misma tengo esa pregunta es, ya que aprendimos, ya que sabemos qué fue todo lo que pasó, todo el tiempo nos estamos encontrando con situaciones en las que podríamos tratar de querer hacer la diferencia, pero realmente el mundo es muy grande. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos de a pie, como una maestra más en una universidad o como un alumno de licenciatura en una universidad? ¿Qué podemos hacer para hacer de alguna manera la diferencia? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Para quién? Para todos, para quien me quiera contestar. ¿Sí soy yo? Sí. ¿Alguien que wants to answer? Aquí. Ay, que nadie va a querer contestar, ¿no? No vamos a escuchar eso. Ok, a ver. Por el tiempo. Bueno, si quieren podemos escuchar 2, 3 preguntas y entonces pasar el micrófono para que cada quien pueda contestar en resumen, porque si no, entonces nos vamos a pasar con el siguiente panel. Mi pregunta es también muy general y similar a la de la profesora. Es en un país como México, donde justamente estas memorias, estos relatos del Holocausto nos vienen de películas, nos vienen de literatura, pero pocas veces se enseñan en las escuelas, es decir, son relatos que nos vienen como muy ajenos. ¿Cuál sería la importancia de enseñar, la importancia de hacer visible, por ejemplo, el relato que tú nos cuentas? Yo, por ejemplo, es la primera vez que lo escucho, estimar que he platicado esto con muchos judíos en México, y es la primera vez que escucho un poco esta idea de las puertas cerradas de México. Es decir, como un país que está relativamente ajeno, ¿por qué nos es importante el tema del Holocausto? Y cómo relacionarlo con las violaciones que tenemos sistemáticas en derechos humanos en otros aspectos, es decir, homicidios, violencia generalizada, racismo que está aflorando bastante. México ahorita es el país que es uno de los índices más importantes, la discriminación, en la última encuesta sobre discriminaciones por el origen extranjero, sobre todo los centroamericanos, digamos, que están cruzando nuestro país. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta, otras 2. Hola, buen día. Mi nombre es Gala Zavala, de Memoria y Tolerancia. Y retomando un poco que esta pregunta fue una pregunta, como decía, que se abrió al público en la Ciudad de las Ideas en Puebla, a mí me llama mucho la atención preguntarles a ustedes sobre un argumento que tenía Nadine, que es una profesora y abogada de Estados Unidos. Ella decía que sí, es verdad, ella estaba del lado de los ponentes que decían que hay que tolerar la intolerancia, pero a mí lo que me llamó mucho la atención es que ella hablaba de este resentimiento que todavía existe en la sociedad por estos crímenes que se cometieron, en su caso hablando de la comunidad judía, y ella decía que es importante que, a pesar de que se tenga que entender que estas personas actuaron bajo ciertos convencimientos, que es importante que actualmente se tenga un espacio en el que se pueda expresar el odio hacia estas personas. O sea, ella decía que es importante, bueno, no ella únicamente, también los otros ponentes, pero decían que es importante tener un espacio en el que se pueda expresar el resentimiento y el rencor que se tiene contra estos crímenes que se cometieron. Mi pregunta es entonces, ¿hasta qué punto uno puede expresar públicamente su sentir ante estas atrocidades cometidas que, a fin de cuentas, en el caso de ella pues lo afectaron personalmente, y en el caso de muchas otras personas
y hasta qué punto uno tiene que poner límites en el impacto de ese tipo de experiencias que se compartan en una esfera pública. Gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Virginia Escobedo y ustedes estaban hablando mucho de memoria, ¿no? Y en estos contrastes, no solo de memoria con historia, sino de memoria y política, ¿no? Que resulta un cruce muy importante, porque muchos autores han hablado del exceso de memoria, ¿no? Y que eso trae una banalización del pasado un poco, y una banalización un poco también de la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? Frente a estos discursos que moralmente han sido muy importantes, pero que por otro lado parece estar trayendo una especie de banalización, ¿no? Del pasado, y una especie también de naturalización de la violencia y naturalización de ciertos procesos que entonces dejan de ser, digamos que, importantes, ¿no? Para ciertos sectores de la sociedad. Abrimos una pregunta más y ya pasamos para que tengamos las respuestas. Muchas gracias. Bueno, junto con el doctor Cruz Parcero somos investigadores del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Él nos lo comentó, entonces aprovecho. Sí, a mí me cuesta un poquito trabajo entender esto que han comentado, de esta discusión que tuvieron entre si debemos ser tolerantes o no con los intolerantes, ¿no? Si parece que habría un grupo que dijera, sí, podemos ser tolerantes con los intolerantes, ¿no? Si la bibliografía, por lo menos la que yo conozco, sobre la tolerancia, parecería decir, no, hay ciertas reglas que nos permiten no ser tolerantes con la intolerancia, ¿sí? Es decir, no aplaudir un desfile nazi, ¿no? Que está pasando en el centro, como el de Liverpool o el de otro tipo de manifestaciones, ¿sí? Eso sería. Y otra cosa, que hay por lo menos filósofos que han estado muy preocupados en darle verdaderamente un valor moral y política a la tolerancia, que a veces puede confundirse con el estado de decir, ok, que lo hagan, no, yo no me voy a meter, pero pues como una vaga simpatía, ¿no? Sin tener la fuerza que debería de tener la palabra tolerancia. Sí, vaya, esto lo hemos oído en muchos otros discursos, ¿no? Es decir, rechazo, por ejemplo, absolutamente la homosexualidad, pero bueno, si voy a un restaurante, no tolero, ¿no? Sí, se me hace que se ha perdido mucho la fuerza de la palabra tolerancia, sobre todo esto, ¿no? Esto, perdón, como Bernard Williams diría, separarla de lo que es un modus vivendi. Gracias. Bueno, ahora sí le damos la palabra a cada uno de los ponentes para que nos pueda expresar su opinión rápida. Nada más para abreviar, creemos que con todas estas preguntas la definición de la palabra tolerancia tiene muchas acepciones. Ojalá que todos estemos en la misma línea para que nuestras opiniones puedan ser parecidas. El punto de la ciudad de las ideas, para que tengan un poco de contexto, yo creo que se mezcló mucho el contexto de lo que es tolerancia y intolerancia con la libertad de expresión, que son tres conceptos muy diferentes. Entonces, para que todos estemos entendiendo por dónde van las preguntas y dónde van las respuestas que nos van a dar, los conceptos son muy importantes de definir a la hora de querer tomar una postura. Pero paso el micrófono. Thank you for those excellent questions. I will see if I can take some of them all at once. At the Holocaust Museum in Washington, in terms of education, I would say the first thing, the first piece of our approach is the practice of self-critique, particularly in our permanent exhibition, particularly on the topic of immigration and a critique of the refusal of the American state, the US state, to accept refugees coming from Europe, and with the idea that people passing through, particularly citizens of the US, will reflect on our particular history and the ways in which we failed people who were seeking refuge. In terms of education more broadly at the museum, both in the field of secondary education and in university level education, we tend to take a more lateral approach to the pedagogy with the idea that if you take histories of atrocity in other countries and other places in other parts of the world,
and teach them at the same time or in relationship to, in the same frame as the Holocaust, that sometimes you open up pathways to discussions that are, in particular national contexts, perhaps foreclosed or more difficult to deal with. This is an approach our education department takes, and I'm very curious to see how it works out as they expand their outreach. At the Mandel Center, we have a variety of pedagogical projects that take on the question of how to teach the Holocaust in the context of a state in which the Holocaust did not occur, in the lands that it did not occur, but in a state in which has its own histories of racialized violence. And one of the ways that we've addressed that is to run programs that extend our outreach to faculty and students generally in ethnic studies, so African American studies, and Latino studies, and Native American studies. And our hope is actually not that we answer the question of how does this allow people to act differently or move people into a different state of tolerance, but that in opening up the questions that when we are on campuses running these programs, that the faculty and students will in fact tell us how that works. So I don't know that we can directly answer all of the questions, but it is something that we do build into all of our educational and academic work. So thank you for the questions. So why does that all matter? Why should we occupy ourselves with the past? You know, the standard answer would be to say, in many ways, our present and future is informed by the past. So we are not, coming here without any past. In lots of ways we're shaped by it. But in simple matters, I think it's really important to remember the Second World War, genocidal practices, and the Holocaust collectively resulted in 70 million dead. So forever, I think Europeans' history, and not just Europeans' history, is marked by it. So in that respect, it matters. What can we do? Where do we start? I think we're often thinking about how can we prevent genocide. And then we think, wow, that's a tall order. How do we go about it? I'm living in Dallas, you live here, so how do we prevent now genocide elsewhere? And I think it's important to recognize the stages again, that in many ways, the stage one is where we constantly live. We're always in the stage one, where our daily choices in terms of how we relate to others, how do we respond to other opinions in lots of ways matter a great deal. So in many ways, I think we have far greater roles to play than we sometimes recognize by zooming in always on the big question only. There are many other ways early on. The victims, whether they matter or not, cited Friedlander's integrated history rightly, but in many ways he wanted to rectify actually a situation where in the past, even when it came to the Holocaust, there was a history of the Holocaust and there were these memoirs or memories of victims. And I would say that hasn't dramatically changed, that we have not quite yet found a way to fully integrate this. I'll give you an example. Holocaust museums, how important are the voices of Holocaust victims to the history that is told in the museum? Some museums do it more than others, and I'm not trying to go now after one in particular, but it also, your main exhibit still comes from the time when it was put together. Nowadays, for example, the Imperial War Museum in London does a far better job in integrating those. So we're still struggling with this, and I think we have to recognize that the accounts of victims are not just simply the Holocaust and the testimonies, but they are also altering the very way in which we eventually will tell the history of the Holocaust or other genocides. So they are very important. How much, how little are we supposed to tolerate or not tolerate the intolerant? I think I'm old-fashioned here. I don't think, this is the insanity in the US right now, where every news report always thinks that they have to give voice to both sides. No, you don't. If the one side is utterly racist, you don't have to give voice to this one. It's not in, any longer old journalism where you have to balance the views. That is not an acceptable view. And Europe has done the same thing, where it opened the door to public media with this insanity that we have to have a balanced view. No, we don't.
We don't have, we had the rallies in one of the German cities, Chemnitz. I don't have to give the races the same weight as if they are representing a valuable position as the others. So I'm old-fashioned, no. On the other side, when it comes to education, I'm teaching at a highly diverse university. And I have to recognize that when I teach, for example, Jewish history or Holocaust, that I have lots of kids who encountered this elsewhere before. And they will bring to the discussion things that I don't necessarily agree, but I have to allow them to say those things, and then I can engage them. But that's in different settings, so context, I think, matters. So within the controlled environment of the classroom, I think it's important that students can articulate whatever they firmly believe in, and that you then have a way of addressing this. And that's at least some of the very good questions. Thank you very much. Perdón con el micrófono, no sé qué está pasando. Gracias, y las preguntas nos llevan a la eterna disyuntiva entre los límites entre la libertad de expresión y la discriminación. Legalmente quizás es un poco frustrante, pero legalmente se define la discriminación a partir de que exista una restricción de derechos humanos básicos con base en algún motivo universalmente reconocido: género, nacionalidad, origen étnico, preferencia sexual, discapacidad, etc. En la medida que no hay una restricción de derechos, se vuelven difíciles las vías legales. Sin embargo, y aquí coincido con mis copanelistas, me parece que debemos recordar las etapas en las que van surgiendo las atrocidades. Y yo quiero destacarles a los que no lo conocen el modelo de Waller, que es un modelo muy útil de prevención a contracorriente, prevención con la corriente y prevención corriente abajo. ¿Qué se puede hacer a contracorriente? ¿Qué se puede hacer antes de que ocurra una atrocidad masiva? Y tenemos ahí espacios como el espacio educativo, donde debemos promover la tolerancia, donde debemos promover el respeto a la diversidad. A contracorriente debemos presionar en que haya un sistema de gobernanza de instituciones nacionales de derechos humanos independientes, un verdadero sistema de pesos y contrapesos en los gobiernos y un verdadero Estado de Derecho, donde los delitos se sancionen. Y a nivel de apertura económica, la reducción de la pobreza incluso es también una medida de prevención a contracorriente de polarización de la sociedad y por tanto de atrocidades. Ahora, con la corriente, es decir, cuando empiezan a surgir factores de riesgo de atrocidades, aquí es donde me parece muy importante que actuemos en materia de alerta temprana y acción oportuna. Alerta temprana, saber identificar cuando hay discursos de odio, saber identificar cuando hay una polarización, ya lo mencionamos, hoy lo estamos viviendo contra migrantes, tanto aquí como fuera. La caravana migrante detonó en México tristísimas expresiones de odio que no se creerían de este siglo. Y en otros países también, por ejemplo. Entonces, poderlas identificar oportunamente y poder actuar, abrir, levantar la voz para que también la comunidad internacional pueda intervenir en caso dado, y eso ayuda. Y ya ocurrida la atrocidad, y este es el tema de especialidad de muchos de los copanelistas, pues la prevención corriente abajo. Después de la atrocidad, la memoria, la justicia transicional, todas estas actividades que sirven para generar conciencia, generar empatía y provocar el ya esperanzado nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Elvira, ¿verdad? Elvira, creo que el tuyo es uno de los únicos cursos de holocausto que existen en el país. Entonces, felicidades por lo que has logrado con tus estudiantes. Creo que una de las batallas que tenemos que dar es que efectivamente no sea el único curso que se pueda introducir. No hay un curso de holocausto en las carreras de historia en las universidades, ¿no? Y ni mucha disposición tampoco para abrirlos. Entonces, yo diría que frente a la pregunta de tus estudiantes, ¿cómo hacer una gran diferencia? Mi respuesta, quizás un poco humilde, es que no necesitamos hacer una gran diferencia. Necesitamos hacer
pequeñas diferencias, si logramos que los estudiantes se involucren, si logramos que sean un poco menos indiferentes a lo que está pasando alrededor, si logramos que tengan más empatía frente al otro, ya hicimos la gran diferencia, como maestros, digamos. En ese sentido yo creo que, no sé, yo veo a la sociedad mexicana particularmente indiferente, es algo que me preocupa muchísimo, y creo que un poco relacionándolo con lo que planteabas tú, ¿por qué estudiar el Holocausto? Yo creo porque plantea una serie de preguntas y da la posibilidad de elaborar una serie de cuestiones a nivel didáctico, casi como ningún otro ejemplo, ¿no?, de genocidio en la historia. Entonces, una de las categorías que a mí me parece muy interesante de los estudios del Holocausto es la de bystander, la de los testigos, ¿no?, los que no son víctimas y no son perpetradores, sino la gente que está, que ve, que observa y que no interviene. Y esa categoría creo que nos podría servir en México para trabajar qué estamos haciendo nosotros frente a la violencia en un país en el que desaparece gente y hay tumbas clandestinas a cada rato, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros frente a esta situación? Creo que se puede conectar, si el estudio del Holocausto no se ve como algo ajeno, como algo que pasó en Europa y que creo que ya no tiene pila, sino como algo que se puede conectar con la historia propia, con la historia de Guatemala, ¿no?, del genocidio en Guatemala, con la historia de nuestra propia historia de violencia. Entonces tiene un potencial, yo creo, muy importante en términos educativos. Y como han dicho, por supuesto, mis colegas, por estas etapas que se atraviesan cuando se empieza a desarrollar una situación de violencia frente a algún grupo que ya no es controlado. Me quedaría con eso. Pues muchísimas gracias. Quiero invitar a cada uno de los ponentes para que reciba un reconocimiento por parte de la universidad en agradecimiento a su ponencia y darles un fuerte abrazo, por favor.